Benvingudes i benvinguts a la Biblioteca Jaume Fuster. Estem molt contents d'inaugurar el curs 2025-2026 amb el Leonardo Padura i la presentació del seu nou llibre, Morir en l'arena. Malauradament, la Maica Navarro no ha pogut venir. Juan Cerezo, que parlarà amb Leonardo Padura, us explicarà els motius pels quals no ha pogut venir, però segur que serà una conversa molt i molt interessant des d'una altra òptica, també aprofitant que és el seu editor. Com sempre, la conversa durarà 3/4 d'hora. Quan acabi, hi haurà torn de paraula per vosaltres per fer preguntes a l'autor i finalment hi haurà signatura de llibres. I en aquest sentit us demanem, sisplau, que feu cua aquí, en aquesta part de l'escenari. D'acord? Gràcies per tot i tot vostre. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Òscar. Soc Juan Cerezo, soc el editor de Leonardo Padura, de Tusquets, y la verdad es que no soy Maica Navarro, como podéis comprobar. Maica Navarro lamenta mucho perderse el evento. Ella es, ya saben ustedes, es una prestigiosísima periodista de sucesos en La Vanguardia y además es una enamorada de La Habana, a la que visita cada año. Así que tenía todo el perfil para ser la mejor presentadora aquí esta tarde del nuevo libro de Leonardo Padura. Pero ha ocurrido una cosa en Lisboa, como todos ustedes saben, que es ese accidente del funicular, que ha sido bastante desgraciado, la verdad. Y Maica nos llamó desesperada esta mañana diciendo que le estaban enviando directamente para allá para cubrir los hechos y que lamentaba muchísimo tener que perder eso, o sea, estaba realmente muy afectada. Bueno, hemos hecho de la necesidad virtud y yo como editor, pues bueno, he podido improvisar y creo que lo más importante es que tenemos a Leonardo y que tenemos nuevo libro y que Leonardo nos va a contar muy bien ese libro para que todos ustedes vean y entiendan por qué es una novela extraordinaria. Así que muchísimas gracias por su presencia. Como dice Óscar, da gusto inaugurar el curso con este llenazo. Y agradezco también a bibliotecas, a todo el equipo de bibliotecas, esta hospitalidad y esta profesionalidad con la que saben tratar siempre cualquier presentación de un evento literario, que es para nosotros una complicidad importantísima. Así que muchísimas gracias. Vamos a ponernos en situación. Para ello, les propongo que veamos ahora un pequeño vídeo que nos adelanta las líneas maestras de esta nueva novela de Morir en la arena. Y si les parece, luego empezamos la conversación con Leonardo. Gracias. Morir en la arena es una novela que se basa en hechos reales. Es un parricidio que ocurrió en una familia cercana a la mía, un hijo que mata a un padre. A veces me pregunto, ¿y por qué esta persona pudo hacer esto? ¿Qué pasó realmente la noche en que Jenny mató a su padre? ¿Qué ocurrió en ese escenario? Yo cierro los ojos y soy capaz de ver la casa, una casa principal, una pequeña casa, que están divididas por un muro. Ese muro significa las vidas diferentes que han tenido personas muy cercanas y que van a determinar sus destinos. Todo comienza en el momento en que el hermano, que no es parricida, recibe la noticia de que el hermano parricida va a salir de la cárcel y va a volver a vivir en su casa. Y hay un tercer personaje que es muy importante, que es la esposa, que ya no se considera esposa del parricida, que es la cuñada del otro hermano, Rodolfo y Nora, que muchos años atrás tuvieron una relación sentimental de adolescentes. Muchos años después, cuando se va a producir el regreso de Jenny, después de 31 años en la cárcel, pues estos dos personajes están ya en la tercera edad, revitalizan esa historia de amor. Les permite algo que va a ser muy importante para ellos, y es tener una vejez acompañada. Y se dan cuenta que no pueden vivir de su jubilación. Hay un viejo refrán que dice, tanto nadar para morir en la orilla. Y creo que es un destino trágico de una generación en que se representa a través de esos 60 años que viven estos personajes en esa Cuba que todavía existe hoy. Bueno, Leonardo, ya ven que la historia tiene tintes trágicos, que la historia además es casi una cuenta atrás, porque hay un presidiario
que nada menos que mató a su padre con un martillo de una manera muy salvaje, que es un tipo violento, peligroso, que le llaman Geni, el caballo loco, y que su hermano que siempre ha sido el más apocado de los dos, por supuesto el más cobarde, el más, como él mismo reconoce, el hombre que siempre ha vivido con miedo, el mismo día que se jubila y que establece relaciones con su cuñada, se entera de esa noticia de que va a volver ese personaje que la verdad es que con el que nunca querrá volver a encontrarse, ¿no? En esa cuenta atrás suceden muchas cosas, se van a revelar muchas cosas, pero sobre todo yo creo que se está contando que ha sido el destino de esos dos hombres, de esa mujer que van a compartir y de la familia alrededor de ellos. Leonardo, cuéntanos, hay un hecho real que te inspiró y que creo que es la base de esta novela. ¿Cómo fue eso? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a la biblioteca por ofrecernos este espacio. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde conmigo y por supuesto a Juan por salir en béisbol decimos bateador emergente. Es el bateador que sustituye a otro cuando el que le tocaba no puede salir a batear. Y Juan está de bateador emergente. Quiero antes de decir una cosa, Juan. Hace unos años yo tenía un t-shirt, un pullover, decimos nosotros en Cuba, de rayas blancas y negras. Y como era tan cómodo, siempre lo llevaba a los viajes. Ese era un pullover que yo nada más llevaba a los viajes. Y aparecía en muchas fotografías con ese mismo pullover. Y un amigo dominicano me dice un día, Leonardo, mira, queremos regalarte un pullover. Bueno, van a tener que regalarme una camisa, porque vieron que salgo con la misma camisa. El problema es que esta camisa se lava, se cuelga en un perchero y al día siguiente no hay que plancharla, y por eso es la camisa de viaje también. tengo más en mi casa. Bueno, decir que esta novela parte de un hecho real es significativo en dos sentidos. Porque ocurrió un parricidio en una familia cercana a la mía. El hermano mayor de un muy amigo mío, un muchacho que prácticamente pasaba todo el tiempo en mi casa, mató al padre. Lo mató con unos golpes. Y bueno, fue a la cárcel. Mi hermano mi amigo nunca más quiso saber de él, pero bueno, tuvo que reencontrarse con él años después. Esa historia real yo la tomo y la transformo mucho en la novela. Los personajes que están encartados en esa historia real sabrán que este acontecimiento está inspirado en él, pero también sabrán que los personajes son completamente diferentes a los que están en la realidad. No quise reproducir de manera fiel, no necesitaba, al contrario, necesitaba cambiar muchas cosas para que estos personajes me funcionaran en la novela. Pero lo que sí es completamente real en esta historia, Juan, es el contexto en que se desarrolla esta historia. Ocurre fundamentalmente en este momento, como decía Juan, en que este hombre que lleva una cadena perpetua cubana es de 30 años y este hombre estaba condenado a 32 años porque tenía 20 años por haber asesinado al padre y después en la cárcel tiene otros problemas y lo condenan a 12 años más sin posibilidad de reducción. Y por eso el hermano todavía no esperaba que saliera de la cárcel y le anuncian que el hombre va a salir antes de tiempo. Y se sabe, y esto no estoy haciendo spoiler, esto todo está en el primer capítulo del libro, que es que está enfermo con un cáncer terminal y va a salir para que se muera. Pero de todas maneras tiene que recibirlo. Y van a recibirlo él y la que fue su esposa en el espacio en el que ocurrió el crimen, que es la casa donde siguen viviendo estos otros personajes. Y ahí está ese contexto del año 2023, el momento en que el personaje protagónico, Rodolfo, se jubila y recibe una jubilación que anda alrededor de los 2.000 pesos. Eso es la realidad. La realidad de un jubilado cubano es esa cifra. Ahora ha aumentado un poquitico, muy recientemente, pero imagínense ustedes que con una jubilación de 2.000 pesos en Cuba, donde único se consiguen huevos es en los pequeños negocios privados que hay ahora, y un paquete de 30 huevos vale 3.000. ¿Cómo un pensionado, un jubilado, puede vivir con ese dinero? Sí, ni siquiera le alcanza para comerse un huevo diariamente.
Este contexto además está lleno de toda una serie de otras contradicciones, de otras muchas carencias, problemas y sobre todo hay algo que ya desde novelas anteriores yo vengo hablando de eso, es que se han ido perdiendo las esperanzas. Y cuando la gente pierde las esperanzas, pues una sociedad sin esperanzas es una sociedad que le cuesta mucho trabajo poder avanzar, poder cambiar, poder regenerarse. Están estos dos personajes, está Henry, y hay un cuarto personaje importante que es, después van a saber todas las funciones de él, cuando lean la novela, van a saber todas las funciones de él, que es el compañero de estudios de Henry, el asesino, desde los estudios primarios, que se convierte en escritor años después. Y es un poco la voz que va a contar a Henry. De Henry sabemos más por referencias que por él mismo. Porque, entre otras cosas, este personaje nunca ha contado qué fue lo que pasó la noche en que asesinó a su padre de 8 martillazos. 8 martillazos. Entonces, al intentar dar este contexto del presente y la relación de estos personajes, pues necesariamente tengo que ir al pasado. Al ir al pasado, fue una parte en la cual el trabajo con mi editor, con Juan, fue muy importante, porque vimos ahí que en la estructura de la novela había que trabajar un poquito más para que todo este peso del pasado fluyera en el presente. Porque está la historia desde que estos muchachos son unos niños estudiando en una escuela en Cuba en los años 60, diciendo pioneros por el comunismo, seremos como el Che, hasta el presente. Y ahí pasan la zafra de los 10 millones del año 1970, todo el proceso cultural de la década del 70, terrible, el proceso de parametración que se le llamó, que fue la intención, el intento y la realización realmente de una política cultural que pretendía que se creara una especie de realismo socialista cubano y que marcó hasta hoy el desarrollo de la cultura en Cuba en sentido general y la literatura muy en especial. Hay un pasaje importante que tiene que ver con la guerra de Angola, que es la guerra más larga en la que ha participado Cuba, porque en las guerras de independencia hubo una guerra de 10 años y otra de 4 años, y esta fue una guerra de 14 años, con muchas consecuencias hacia el interior del país y hacia el exterior del país, porque bueno, ahí viene todo este proceso de la descolonización de Namibia y hasta incluso lo del fin del apartheid en Sudáfrica. La época de ese periodo especial de los años 90 y bueno, hasta la actualidad. Y al intentar contar esta historia, que era el sentido fundamental de esta novela, el parricidio funciona como un motor dramático, un motor que impulsa el drama. Pero mi propósito fundamental era contar esta historia que es de alguna forma una crónica de la vida de una generación en Cuba. Desde esos años 60, en que ya ha triunfado la revolución, se establece el sistema, y cómo vamos pasando por distintas etapas hasta llegar a este final de vida de la generación, a la tercera edad, y estos personajes se encuentran que son más pobres que nunca y que dependen de muy diversas estrategias de supervivencia. Sí, precisamente eso es una de las cosas que llama la atención, ¿no? Bueno, que todos sabemos. Tú hablas de que para sobrevivir en Cuba ahora hace falta tener fe. Cuéntanos qué es eso de tener fe. Sí. Fe es familiar en el extranjero. Y aquí en esta novela hay 2 familiares en el extranjero. Los 2 protagonistas tienen sus hijas viviendo fuera de Cuba. Y eso les permite tener una cierta solvencia económica. Que, como todos ustedes saben, el emigrante que llega y se establece, pues bueno, tiene que luchar para mantenerse, para tener una vida más o menos digna. Uno de los personajes vive aquí justamente en las afueras de Barcelona. Trabaja en Barcelona como diseñadora, pero bueno, no se puede pagar el piso en Barcelona, vive en las afueras de Barcelona y de vez en cuando le manda algún dinero al padre.
Ese es el personaje de Aitana, que es un personaje muy intenso. El otro personaje, que se llama Violeta, ha ido a vivir a los Estados Unidos, pasó por aquí por España, conoció a un canadiense, se fueron a vivir a los Estados Unidos como profesores en una academia y ha tenido una crisis mística, pertenece ahora a una iglesia protestante y todo lo ve desde la perspectiva de Dios y lo que dice el pastor y tal, pero también le envía algún dinero a sus padres. Y aunque esta gente tiene una condición un poquito mayor, hay una secuencia, una escena en la novela que refleja mucho lo que puede ser la vida de estas personas. Es que se dan el lujo de que un día Rodolfo le dice a Nora, mira, tenemos que hablar, hay cosas que están ahora cuando salga mi hermano que tenemos que hablar. Y él casi de manera inconsciente le dice, mira, te invito a que salgamos a comer algo por ahí. Y bueno, terminan en una zona del centro de La Habana Vieja, en un lugar que ven que tiene aire acondicionado. Todo esto ocurre entre el mes de julio y agosto. Hay un calor del carajo en Cuba y hay un lugar que tiene aire acondicionado y entran ahí y venden hamburguesas. Y dicen, bueno, piden 2 hamburguesas y 2 refrescos. Y cuando piden las hamburguesas y 2 refrescos, Rodolfo dice, ¿cuánto cuesta? Y cuando le dicen lo que costaban, dice, mire, en vez de 4 traiga 3 nada más y 2 refrescos, porque había calculado que todo su salario de un mes se lo gastaba con las 4 hamburguesas y los 2 refrescos. Pero la parte humana de la historia es que la mesera les trae las 4 hamburguesas, les regala una. Le dice, bueno, esto es un regalo de la casa. Porque es algo que incluso mucha gente no puede hacer, porque el que tiene que comprar los huevos con su salario no puede comprar las 2 hamburguesas y tomarse un refresco en un momento determinado. Bueno, lo que es... Disculpa, Juan, y estos familiares en el extranjero Sí. también tienen una connotación, y es, recuerden los que hayan leído mi novela anterior como Polvo en el Viento, es parte de todo ese proceso de la diáspora cubana que se ha vivido en estos años. Yo terminé como Polvo en el Viento en el año 21, en el año 20, justo cuando estaba empezando la pandemia. Y a partir del año 21, en Cuba ha habido un éxodo casi bíblico, masivo, en el que han salido de Cuba más de 1 millón de personas, la mayoría jóvenes, lo que significa que el 10% de la población ha salido. Y se han ido los que han podido, no todos los que hubieran querido irse, porque, por ejemplo, el viaje por México, por Nicaragua, lo que se conoce como la ruta de los coyotes, a través de todo Centroamérica, México, para la frontera de los Estados Unidos, costaba un promedio de $10.000. No todos podían pagar los $10.000 y la mayoría lo que hicieron fue que vendieron todo lo que tenían en Cuba, vendían la casa y decían, vendo la casa con todo dentro, con lavadora, refrigerador, una moto, para poder tener el dinero e irse. Pero fueron los que pudieron hacerlo y no todos los que quisieron hacerlo. Sí, en ese sentido, esta novela, lo hablábamos el otro día, es un díptico, forma un díptico maravilloso como Polvo en el Viento, ¿no? Como Polvo cuenta básicamente la generación de la diáspora, pero aquí son de esa misma generación los que se quedan, los que no tienen más remedio que quedarse en Cuba. Y la verdad es que lo están pasando cada vez peor, como tú estás contando ahora. Es decir, ni siquiera después de haber hecho todo lo que han hecho durante la vida, a lo largo de su vida, de haber sido, de haberse ganado un puesto de trabajo, de haber estado trabajando, de haber conseguido muchos de ellos incluso una especialidad, la jubilación les da para vivir y tienen que mendigar o contar con esa fe que es lo único que les salva, ¿no? Esas donaciones, como dicen ellos, que son las que les salvan. Pero Leonardo, cuéntanos un poco cómo es esta familia, porque tú estás contando a partir de estos 2 hermanos una historia que es también, de alguna manera, una historia de Caín y Abel. Es decir, hay ahí 2 hermanos que en principio son contrapuestos y hay una experiencia durísima también de un tipo que también fue rebelde, como es el caso de Geni, y de un tipo, en cambio, que nunca dijo que no y que dijo que sí a todo y que incluso acepta la guerra de Angola como una manera de ser buen ciudadano. Y si ni uno ni otro consiguen ni mucho menos prosperar, ¿no? Sí, la novela tiene una doble lectura. Está la lectura de la crónica social, que es uno de los propósitos que yo he tratado de cumplir con mi literatura. Los que conozcan, por ejemplo, las novelas del personaje de Mario Conde saben que ha ido avanzando en el tiempo y ha ido reflejando
los cambios que ocurren en la sociedad cubana, porque esto también es importante, Juan. Se puede tener la impresión de que como el sistema sociopolítico económico cubano es el mismo hace 6 décadas, que esa sociedad no ha cambiado, y esa sociedad sí cambia, porque van sufriendo mutaciones, y este mismo fenómeno de la diáspora que se ha vivido en estos años es una de esas alteraciones que ha sufrido esa sociedad, algunos de esos cambios que ha sufrido esa sociedad. El mismo hecho de que en los últimos 6, 7 años la gente pueda tener acceso a teléfonos móviles con datos, acceso a teléfonos celulares con datos móviles, eso ha cambiado mucho las relaciones. El primer teléfono celular que tuvimos mi esposo y yo, que teníamos uno para los dos en Cuba, lo teníamos porque una amiga nuestra que estaba casada con un extranjero, por estar casada con el extranjero que tenía un negocio en Cuba, le daban 2 líneas de teléfono celular y ella nos dio una. Y por eso tuvimos teléfono celular, porque los cubanos no teníamos derecho a tener teléfonos celulares, como no teníamos derecho a alojarnos en los hoteles de turistas, no teníamos derecho a comprar un ordenador. El ordenador primero que yo tuve, me lo tuvo que comprar un uruguayo que vivía en Cuba. Entrando en Cuba de manera clandestina, los dólares con que se compraba ese ordenador, porque tener dólares era un delito, era tener tenencia de divisas. En fin, que hemos pasado por todas estas historias. Y esto están en mis novelas, en esta y en las novelas anteriores. Pero aquí sobre todo está también este drama familiar, esta historia familiar que bueno, reproduce un poco la familia real que yo conocí, pero que puede ser cualquier familia en la que haya elementos de violencia doméstica. Esa violencia doméstica que en España van a entender bastante bien este código, porque la generación de la gente que tiene mi edad sabe que los padres de antes eran padres que podían practicar la violencia, a veces de una manera muy violenta, porque no era solamente que nos dieran un bofetón, sino que podían ser muy violentos, y eso era algo bastante extendido por una cuestión cultural, de educación, en fin. Y este personaje de Jenny sufre esa violencia de una manera muy cotidiana, muy cotidiana. También la madre de estos dos personajes sufre esa violencia, y a partir de ahí se enquista la relación entre el padre y el hijo. El otro personaje, Rodolfo, tiene la enorme fortuna de que los abuelos lo protegen, los abuelos lo dejan en la casa principal. Porque aquí hay un elemento que hemos hablado en estos días con Juan, que es el espacio. El espacio es muy importante en esta novela. Hay una casa principal de madera, con techo de las tejas que llamamos tejas francesas, que la construye el abuelo de la familia, porque por ahí van pasando varias generaciones, y esto es muy común en Cuba. La gente vive en la misma casa donde vivieron los bisabuelos, los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, viven todos en la misma casa, porque crear una nueva casa, tener una nueva casa es muy difícil en Cuba, ha sido muy difícil en Cuba. Y esa casa, después el padre de Jenny Rodolfo construye una pequeña casita al lado, y se llaman en la novela La Casa y la Casita. Y hay un momento en que es Jenny el que construye un muro entre las dos propiedades, entre las dos habitaciones, en la misma propiedad. Y es el espacio donde ocurren los acontecimientos fundamentales de la novela. Ahí ocurre el asesinato, ahí va a regresar Jenny, ahí sigue viviendo Rodolfo, sigue viviendo Nora, Nora en la casita, Rodolfo en la casa, y todo con un proceso de deterioro que es un proceso de deterioro también de la sociedad. Es decir, que incluso el espacio y la característica de la familia representan ese deterioro, porque es una familia que se ha ido desintegrando y quedan solamente Rodolfo y Nora, porque sus hijos han salido al extranjero, sus hijos ya no viven ahí, no quieren regresar, no van a regresar, los nietos son, una nieta es española, por cierto, que es catalana, nacionalista catalana, cercana a las ideas de Vox, la hija de cubana hace eso, que son reacciones a veces de los inmigrantes que uno dice, ¿cómo es posible que un inmigrante sea capaz de tener esa reacción contra otros inmigrantes? Pero ocurre, y ustedes lo saben que ocurre.
Y la otra muchacha que, bueno, que se fue a vivir a los Estados Unidos y tiene su hijo, que es un hijo de un quebecois y una cubana, pero nacido en los Estados Unidos. Entonces, es un proceso de desintegración de ese núcleo familiar que ha sido siempre tan importante en nuestras culturas. Hasta una generación atrás, y todavía hoy, en países de nuestra cultura, la cultura iberoamericana, los hijos se van de la casa cuando no le queda más remedio que irse de la casa. Y si pueden, se quedan, aunque los voten, vuelven a entrar por el patio y se quedan en la casa. Porque la vida familiar tiene un sentido. Para un sueco o un danés, eso no tiene, no hay lógica que les diga que sí, que todo el mundo siga viviendo en la misma casa y que la abuelita sea la que siga haciendo el dulce que se come por la noche. Es cultural, pero ese proceso de desintegración también se está viviendo en la sociedad cubana. Bueno, y ese es el microcosmos que el lector va disfrutando, porque es un microcosmos cada vez más intenso y donde todos los personajes van trazando la historia del país. Eso yo creo que lo consigues, yo creo que de largo, ¿no? El lector va entendiendo muchas cosas. Por ejemplo, tú has hablado antes del peso de la historia con mayúsculas, ¿no? Que eso es muy impresionante en algunos personajes. El mismo Geni, el que está, digamos, a punto de salir de la cárcel, el asesino, ese tipo también tiene un pasado muy curioso, porque lo envían a trabajar a una feria de Dresde, en la República Democrática Alemana. Y es un tipo que ahí tiene una experiencia en directo, que es ver cómo se cae el muro de Berlín. Y ahí es algo muy interesante que tú cuentas muy bien, de cómo él es, digamos, testigo de que puede vivir esa libertad que añoraba tanto de joven, lo puede vivir, y hay algo ahí muy interesante que quiero que lo cuentes también. Sí. Porque ese muro también se cae, se le está cayendo literalmente una cosa que es el mundo en el que han vivido. Es que las maneras de expresar la pertenencia y de vivir la pertenencia de las personas son muy diversas. Y hay veces que uno dice, bueno, ¿y por qué esta persona hizo esto cuando tenía la posibilidad de hacer algo diferente? Y bueno, hay como una especie de fatalismo en ese sentido para que una persona siga haciendo esto que al final le sale mal, que es el caso de Geni. Geni está en la República Democrática Alemana, eran obreros cubanos, rumanos, búlgaros y vietnamitas que eran contratados para trabajar en fábricas en la República Democrática Alemana. Les pagaban a los estados, a ellos les daban unos centavos y tenían que arreglársela ahí. Me ha dicho alguien y me prometió mandarme el que tenía la foto de un cartel, no estoy seguro si será verdad o no, me dijo que lo tenía, de que en un restaurante, en un bar de una de estas ciudades de la República Democrática Alemana, había un cartel que decía: no se permiten perros, ni vietnamitas, ni cubanos. Y no lo dudo, pero bueno, no lo puedo certificar. Y ahí Geni tiene una serie de experiencias de no saber vivir en otro sitio, su proceso con el alcohol se incrementa y está en el momento en que dicen, oye, están tumbando el muro de Berlín, y se escapa y va a Berlín e incluso cruza a Berlín Occidental, tiene ahí otra experiencia de la cual no voy a hablar y decide regresar a Cuba. Porque, Juan, creo que aquí hay una manipulación literaria del personaje para que cumpla su destino, Pero es que a veces los destinos existen y los destinos y la manipulación, el peso de los destinos, como ustedes saben, es absolutamente literario. Si yo estoy condenando a Geni a que regrese y que al final sea al que mata el padre, pues esto es de una prosapia literaria infinita. ¿Quién es el parricida por excelencia de la literatura? Edipo. El pobre Edipo, que era buena gente, está obligado a matar al padre y a casarse con la madre. Es decir, que es un valor literario que está absolutamente canonizado por la gran tradición cultural occidental. Entonces, uno también tiene que tener esta posibilidad con los personajes de conducirlos por donde uno quiera.
A veces yo tengo un problema con esto de los personajes y sus destinos y sus maneras de moverse, y sobre todo lo tengo con las novelas del personaje de Mario Conde, porque en las novelas de Mario Conde yo a veces quiero que haga algo y el tipo se niega. Ese sí, esto me forma unos rollos. Yo hacía parte que dice, eso yo no lo hago, eso no lo hago. Y fue muy simpático, muy simpático. Muy simpático no, fue esto muy revelador de lo que podía ser un intento de unos productores norteamericanos que estaban viendo si hacían alguna de las novelas de Mario Conde para el cine y tal. Y ponen en una de las secuencias que nos mostraron a mí y a mi esposa Lucía, que Mario Conde llegaba a una biblioteca y cogía los libros y los tiraba en el piso y los rompía y tal. Y yo les dije a ellos, ese no es Mario Conde, eso no es Mario Conde. Si ustedes me dicen que Mario Conde esconde un libro en el bolsillo para robárselo, le digo, perfecto, eso es capaz de hacerlo. Pero lo otro no, porque es que además ha vivido de los libros. Entonces, hay personajes que ya tienen ese carácter mucho más definido y a uno le cuesta trabajo intentar conducirlo por donde a veces dramatúrgicamente uno hubiera necesitado que se moviera para la trama, para el propósito, el argumento que está construyendo. Pero aquí, bueno, yo tenía mucha mayor libertad en ese sentido. Bueno, una de las cosas de las novelas de Leonardo Padura, que son siempre inolvidables, es que, aparte de esos microcosmos de los amigos y de las familias, hay algo que los caracteriza a esos personajes, que es que mantienen las amistades que hicieron en el instituto. Es decir, son amigos que recuerdan, porque las peripecias de todos ellos son siempre muy divergentes, esa amistad que yo creo que cultivaron en su época de colegiales o como llamáis vosotros, del liceo, de los estudios preuniversitarios. Aquí, junto a Geni Caballo Loco, junto a este asesino del que vamos sabiendo cada vez más matices, y lo fascinante de la novela es que vas sabiendo por qué hace lo que hace, con todo el detalle. Esa es una de las intrigas, como dices tú, que el lector va sabiendo cada vez más pistas. Aparece el amigo, que nadie diría que podía ser su amigo, que es el escritor, que es fumero, y aparece fugazmente un tercero que a mí me robó el corazón, que es Pablo Reyes el Salvaje. Nada, simplemente lo menciono para que vean la riqueza de todas de cómo se ramifican las historias a medida que uno va leyendo. Ese Pablo el Salvaje, que tú lo describes como un negro orangutánico, y por eso le llaman el Salvaje, resulta que es uno de los, digamos, de los tres amigos absolutamente fieles y que hacían todo tipo de travesuras en la época del instituto, es nada menos que el más brillante de la clase. Acaba siendo un ingeniero nuclear importantísimo. Y nada, simplemente quiero que cuentes ese detalle, porque es como otra manifestación de el peso injusto de la historia y de cómo pueden masacrar a personas de una valía extraordinaria. Ese personaje, Pablo el Salvaje, está inspirado en un personaje real, muy real. Cuando yo estudiaba en la primaria, yo no era tan inteligente. Yo descubrí que era inteligente después. Pero a pesar de eso y que yo era un desastre como estudiante en el sentido, voy a contar una pequeña anécdota y después caigo en esto. Cuando murió mi padre hace 10 años, mi madre, revisando documentos, mi padre era maestro masón, veterano masón de 60 años y tenía una enorme cantidad de papeles y tal. Y mi madre me llama un día y me dice, oye, mira esto que he encontrado aquí entre los papeles de tu padre. Y era un carnet escolar de cuarto grado, cuando yo estaba en cuarto grado, que es el año en que estando cursando ese grado es que se conocen Geni y el escritor. Y Pablo el Salvaje, se conocen en ese año, en cuarto grado. Y mi mamá me dice, mira las notas que tenía. Las notas mías estaban en candela. 7,5 en aritmética, 7 en español, 7,5 en historia, 7 en ciencia. Y digo, ya, estaba cabrón. Dice mi mamá, pero, y mira lo de la asistencia. Y cuando veo 66%, 67, 66% de asistencia, dice mi mamá, ¿dónde coño tú te metías? Porque tú salías todos los días de aquí de la casa para el colegio. Y era que me iba a jugar béisbol. Y bueno, tenía ese compañero en el aula que él siempre quería sacar mejores notas que yo.
y eso era el motivo de nuestras peleas. Era el motivo de las peleas, y nos pasamos la vida peleados y terminamos siendo grandes amigos. Y yo un poco le hago un homenaje aquí con este personaje de Pablo el Salvaje, que llega a ser, estudia en la Unión Soviética, ingeniería termonuclear, viene a trabajar a Cuba a la construcción de la central termonuclear que se iba a construir en Cuba, y que es un proyecto que cuando empieza ya el proceso de desintegración de la Unión Soviética se cancela ese proceso, y este hombre, que es un hombre ultra calificado, que regresó con diploma de oro en la Universidad Técnica de Moscú, que era un hombre brillante, pues tiene que ganarse la vida como traductor de turistas rusos que empiezan a llegar a Cuba. Con esos turistas rusos, y como él mismo dice que él se había hecho medio ruso, pues empieza a tomar vodka con ellos y empieza un proceso de degradación, y termina en la novela siendo el auxiliar de un pintor. Le prepara las cosas, le hace guardia por la noche, le compra los mandados, y el pintor le paga $100 al mes. Y entonces es de todos ellos el que mejor vive, porque tiene un salario mucho mayor que el que tienen los demás, haciendo el trabajo de un empleado doméstico, el gran ingeniero. Pero el hecho de que estos tres personajes se reencuentren es parte, Juan, de los procesos de redención que hay en esta novela. En esta novela hay dos conceptos importantes, que es la posibilidad del perdón y la posibilidad de la redención. La redención, como ustedes saben, la palabra redención significa la compra de la libertad de un esclavo, es decir, es la compra de una libertad. Y aquí hay muchos procesos de redención en esta novela. Y el hecho de que estos tres amigos se vuelvan a encontrar, y que cuando Jenny sale de la cárcel, es una de esas formas de redención, de encontrar que hay algo que sigue existiendo, hay algo que es más firme que los acontecimientos que pueden alterar una vida, que son la amistad, la pertenencia, la familia, a veces un poco deteriorada, a veces un poco jodida. Y resulta que cuando vine hace unos meses acá a Barcelona, que ya estábamos preparando el libro, Juan me muestra esta foto, que es una foto de un excelente, posiblemente el mejor fotógrafo cubano contemporáneo, Raúl Cañivano, y me dice: Juan, mira, ¿qué te parece esta foto para la portada del libro? Y vi ahí al negro, Pablo el Salvaje, a Jenny y a Fumero. Vi a los tres amigos en esa playa, en la arena. Y le dije a Juan: bueno, has encontrado ya, esa es la portada del libro. Y tuvimos que pelear porque había unos derechos ahí con la foto que estaba medio complicado, pero bueno, es muy representativa de ese momento, que ocurre algo muy parecido en la novela, así, en una costa, en el mar, y que es el momento ese de la felicidad, el momento de la felicidad que tuvieron estos tres personajes antes de que viniera la dispersión. De que todo se jodiera, efectivamente. Bueno, y luego hemos hablado de ese personaje que es Fumero, uno de ellos, de esos tres niños, de esos tres adolescentes, es el escritor, que uno va a entender muchas cosas. Bueno, uno puede pensar al principio que ese escritor parece que sea digamos, una proyección de ti mismo, pero enseguida se da cuenta de que no. Ese escritor, que también es padre de un personaje que luego será muy importante, que quiero que comentemos muy rápidamente, ese escritor representa muchas cosas, porque es un tipo que ha tenido que abrirse camino transigiendo con el régimen, escribiendo lo que el régimen quería que escribiera, haciendo cosas de las que se siente muy... Salud. Muchas cosas de las que se siente, yo creo que muy avergonzado. Y hace algo que yo creo que también le da a la novela una grandísima actualidad, sobre todo en España, que es que mantiene la visita con ese amigo suyo, que parece que sea radicalmente opuesto a él, que es el asesino, ese tipo violento y absolutamente irascible y destrozado, que ha cometido ese crimen atroz de martillazos contra su padre. Mantiene su visita y uno se pregunta: ¿qué hace este hombre como escritor? Y lo hacen los personajes, visitando a un tipo que es lo peor, en principio, que uno podía imaginar. ¿Quiere hacer un Truman Capote? ¿Quiere escribir una novela aprovechándose de este salvaje para contar algo que no sabemos? Bueno, todo eso está ocurriendo en simultáneo. Y por eso Fumero me parece que es un personaje que también quiero que comentes, porque es un escritor que representa a muchos escritores, pero que no eres tú, ni mucho menos. Sí, es el cuarto personaje importante de la novela, un escritor que se llama Raimundo Fumero, un hombre que empieza a intentar escribir y publicar
en la década de 1970, en pleno periodo de represión cultural, porque no se le puede llamar de otra forma, que se vive en el país en esos años. Cada vez que toco el tema siempre ejemplifico con dos nombres para que tengan idea de las dimensiones que tuvo este proceso de marginación y represión cultural. Y es que José Lezama Lima, el autor de Paradiso, muere en el ostracismo en el año 76. Y Virgilio Piñera, el creador del teatro moderno cubano, muere en el ostracismo en el 1978. Nunca se volvió a hablar de ellos en vida, nunca tuvieron ningún reconocimiento, nunca los redimieron a estos escritores, y como ellos a otros muchos, pero es que son dos monstruos de la cultura cubana y creo que eso ejemplifica todo lo que puede haber pasado hacia abajo. Y Fumero, como otros escritores de la época, pues empiezan a escribir la literatura que se le exige en esa época. Y bueno, publican sus libros, alguna edición en los países socialistas, por los convenios entre las uniones de escritores de Cuba y Uzbekistán, o de Pakistán, sabe Dios, algún libro que publicó en México, en fin. Y con eso va haciendo una carrera literaria. Y llega el momento en este presente en que se sospecha por todo el mundo de que su relación con Henny es una relación interesada, en el sentido de que está sacando la información para escribir La sangre fría cubano, es decir, con la historia de un asesino desde dentro y tal. Después se sabe que es otro el fin de Fumero, y de que realmente su amistad es más fuerte que la posibilidad de explotar literariamente la historia de su amigo, y que va a tratar de redimirse, va a tratar de comprar su libertad, venciendo algo que es un elemento que está muy presente en esta novela, no solo en el personaje de Fumero y no solo en el personaje de Rodolfo, que es el miedo. Va a intentar vencer el miedo y escribir lo que necesita o quiere escribir en un momento determinado, que es una forma de redención, de compra de su libertad. Bueno, pues ya ven ustedes cómo la novela se va ramificando en historias cada vez más apasionantes. Por si fuera poco, creo que hay un momento decisivo hacia la mitad que es un revulsivo para todo esto. Es decir, esta generación derrotada, esta generación absolutamente, en fin, pesimista, que no tiene un poco ninguna esperanza en el horizonte, que tú has contado tan bien, recibe un revulsivo, que es la de los jóvenes, la de los hijos, que por una parte han buscado la manera de abrirse camino. La hija de Rodolfo, que ya es más catalana que cubana, Aitana, vuelve porque sabe que su padre está sufriendo una crisis realmente de ansiedad ante esa situación que parece ya inevitable. Y Aitana revuelve de una manera extraordinaria el ánimo de todos. Porque además recobra también un amigo suyo, que es el hijo del escritor, que es un personaje también fascinante y que es tan real que cuesta de creer. Porque es nada menos que un tipo que ejerce como curandero, como adivino, como sacerdote. O sea, tengo que leerlo porque es un Babaloba Yoruba. Un Babaloba Yoruba. Babalao Yoruba. Me sale bien. Y este Humbertico... Es que Juan no sabe hablar en nigeriano. Todavía me cuesta. Este tipo recibe a Aitana con un Audi y le lleva a los mejores restaurantes de La Habana. O sea, de pronto este tipo nos conecta con una realidad paralela que no tiene nada que ver con esta generación absolutamente arruinada. Una realidad de economía sumergida, de gente que está haciendo mucho dinero, y de pronto el contraste es, la verdad es que muy impresionante. Cuéntanos algo de este Humbertico y ya con esto damos paso luego a las preguntas, porque creo que es un contraste increíble que uno se encuentra y no se espera en la novela. Sí, Aitana es un personaje muy vital, y bueno, como le decía, uno utiliza los personajes en función de que movilicen la trama. Y a partir del momento en que llega Aitana, esta trama va a tener otra velocidad, porque ella es un huracán. Pero cuando ella regresa, también aparece con más protagonismo un personaje que hemos oído hablar, se ha mencionado él, que es Humbertico. Humbertico fue un niño que tuvo unos problemas muy raros, psicológicos o neurológicos, o no se sabe qué, una especie de posesión demoníaca que se le curó con una ceremonia que se llama rogación de cabeza.
La rogación de cabeza es una ceremonia que el santero hace unos rezos, te echa unas cosas por la cabeza, miel de abeja, agua, flores, no sé qué cosa. Y se curó, y se curó. Y el santero le dice al padre, es que este niño tiene un poder. Y el padre siempre decía, este muchacho mira las cosas de una forma distinta a como la mira todo el mundo. Tiene una intensidad en la mirada un poco peculiar. Y bueno, a los 3, 4 años le dan la primera prenda, la primera categoría en este ascenso hacia el sacerdocio de la religión yoruba, de la religión afrocubana, esta que tiene origen en Nigeria, de la nación yoruba, la cultura yoruba, y termina siendo un sacerdote exitosísimo, exitosísimo, y está también inspirado por la parte, y después, bueno, tiene negocios. Por la parte comercial está inspirado en jóvenes que conozco que tienen una habilidad que es algo impresionante en un país donde por 40 años no hubo propiedad privada. De pronto estos jóvenes son capaces de montar un negocio en una cuarta de tierra y hacerlo prosperar. Y eso lo hace este hombre, pero el principio de todo fue el éxito que tuvo como sacerdote yoruba. Y está inspirado en algunos sacerdotes yoruba que yo conozco. Y lo más importante de Humbertico es que después ustedes le creerán o no. Ustedes cuando lean la novela le creerán o no. Él dice que lo que él hace es verdad. Que hay unos poderes que se los ha dado Olofi, que es el dios es un dios un poco para tener una idea de los que no conozcan esta religión, funciona un poco como el panteón griego. Son dioses que se vinculan con los humanos y que deciden la adivinación. Es muy importante, este hombre es un oráculo, como el de Delfos. Esto también, como el oráculo de Delfos, se expresa en símbolos. Hay que saber entender lo que dice para poder decodificarlo. Y sobre todo porque esta es una religión que, y por eso es su gran éxito, y sobre todo en la Cuba contemporánea, donde hay tantos problemas, es un éxito tremendo, de que es una religión totalmente pragmática. Uno va al santero porque tiene problemas de salud, problemas con la justicia, problemas con la mujer, problemas de dinero, y la maravilla de esa religión, no hay concepto de pecado. Puede ser el hijo de puta más hijo de puta del mundo, que tú estás ya redimido. Aquí sí no hay ni perdón ni redención. Eso está garantizado por los mismos códigos de esta religión. Entonces, alguien que lo practica y que cree en eso, parece que sinceramente, como personas que yo conozco, y que a veces me cuentan cosas que el otro día le contaba a Delia, mi agente de prensa en la editorial, y no me hagas más esos cuentos que me ponen nerviosa. Porque voy a tener que empezar a creer esto. Y sí, y es parte de esa realidad. Porque bueno, y ya termino con esto, Juan, creo que una de las, y esto me lo preguntan con cierta frecuencia, bueno, ¿y tú sigues viviendo en Cuba? ¿Por qué sigues viviendo en Cuba? Es una de las razones por las cuales yo seguiré viviendo en Cuba hasta que me voten de Cuba. Porque las relaciones culturales que existen, y hablo de cultura en el sentido más amplio, no solamente cultura artística, cultura literaria, sino cultura como forma de vida, como forma de entender. Desde la comida hasta la no comida, forman parte de la cultura. Me pertenecen tanto, y conozco esos códigos de una manera que nunca voy a poder tenerlos en otro sitio. Y como mismo dije antes que la sociedad cubana cambia, esas alteraciones de la sociedad cubana también son mi alimento. Me van alimentando, y ese sentido de crónica que he tratado de que establezca mi literatura, pues también es importante. Aquí en Barcelona, en el año 2019, me dieron el premio Barcino de novela. El premio Barcino, ustedes saben que es un premio de novela histórica. Y en la fundamentación del jurado decían algo que para mí ha sido lo más importante de muchos de los premios que he ganado. Decían, bueno, y se le concede este premio a Leonardo Padura, premio de novela histórica. Decía,
por el retrato de la sociedad cubana contemporánea que hace en sus novelas, que es de alguna forma similar al que hizo Manuel Vázquez Montalbán con el proceso de la transición española. Ojalá yo pueda hacer y esté haciendo con mi literatura algo más o menos similar a lo que hizo mi querido Manolo Vázquez Montalbán en su literatura. Muchas gracias. Tenemos tiempo para unas cuantas preguntas. Aprovechen y luego pasaremos a las firmas. Cualquier aspecto, cualquier comentario, levanten la mano y el micrófono creo que está circulando por allá. Perfecto. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo, Leonardo. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, gracias. Tengo una idea que me ha surgido. Creo que tú lo trataste en una de las películas sobre el tema de Angola. El fracaso, que podría ser un tema para una novela también crónica, que significó el hecho del esfuerzo y el sacrificio de vidas humanas que se hicieron y que Cuba nunca ha tenido ningún beneficio, ni siquiera del petróleo, que allí abunda, pero sabemos la corrupción que hay allí, y después la secuela moral en todas las familias que han perdido hijos, familias, esposos de todo tipo en esa guerra y que nunca se da tampoco realmente reconocido de una manera como debería supuestamente haber sido. Otra cosa que te quiero anecdótica, soy cubano, he llegado aquí, he jugado béisbol y he sido campeón de España jugando al béisbol, cosa que a ti te gusta eso. Un día hablaremos de eso y tengo un libro, varios y fotos para enseñártelo, ¿vale? Ok. No, lo que dices de Angola es absolutamente cierto. No hay nada que responder. En tu propia pregunta está la respuesta. Fue una responsabilidad política que en el sistema en que estaba Cuba le dieron al gobierno cubano de enviar tropas a Angola. Los asesores soviéticos estaban allí y tal, pero los soldados fueron cubanos. Y los resultados son estos que tú dices. ¿Más preguntas? Aquí. Leonardo, soy Chabeli, soy cubana, soy escritora y tristemente, a través de todo lo que has contado, creo que una de las cosas que más me ha llegado es sentirme más como el asesino que ha tenido que matar a su familia para salir de esa cárcel y ahora intentar vivir la vida de una manera triste y diferente. No tengo un premio para darte, pero sí te puedo decir que siendo joven y solamente viviendo un pedazo de esa generación que cuentas en esta novela, estás retratando mucho en cada una de tus historias y eso te lo quiero agradecer. Así que nada. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Allá. Después, creo que había otra allá. Buenas tardes, Leonardo, Juan, muchas gracias por la charla. Yo, aprovechando que también tenemos la figura del editor aquí, tenía curiosidad por saber un poco cómo ha sido el proceso de edición de esta novela. ¿Cómo funciona un poco? ¿Va por capítulos? ¿No? ¿Has intercedido mucho, Juan? ¿No? Eso. No. Déjame responderlo yo. Mira. A ver qué dice Leonardo. Lo he dicho muchas veces, que si he podido hacer mi carrera de la manera que la he hecho, con la independencia y con la libertad que la he hecho, es por esa puerta que en el año 1996, empezando yo mi carrera, me abrió Tusquets. El día que fuimos por primera vez a la editorial, que tenía su sede en la calle Iradier, y yo ahí conocí a Beatriz de Moura y conocí a Antonio López Lamadrid, cuando salimos a la calle, que íbamos a tomar un taxi que nos habían pedido para que regresáramos al hotel, Lucía me dijo algo que ha sido premonitorio. Me dijo, ahora
si eres escritor. Y ha sido así, y ha sido así. El trabajo con Tusquets para mí ha sido no solamente ese enorme apoyo que me ha dado, sino la posibilidad de tener la confianza de que en manos de mis editores se iba a hacer el trabajo posible para que mi libro fuera el mejor libro posible. Nunca me han dicho nada con respecto a mis opiniones con la realidad cubana. Ese es un problema mío. Con ellos trabajo el contenido del libro y la forma del libro para que el libro sea el mejor posible. Lo hice con Beatriz, lo he hecho con Juan y lo he hecho con los editores de mesa. Juan es terrible, convencer a Juan me cuesta mucho trabajo, muchas veces. Y él lo sabe y creo que tener ese reconocimiento con Juan ahora sería casi que innecesario. No, Quiero tenerlo en esta ocasión con este libro específico con Cristina, que está ahí. El editor de mesa que encuentra los disparates que uno ha dicho, que uno dice, pero ¿cómo es posible que yo sea tan anormal que haya puesto esto? Y te salva la calidad del libro. No todos los escritores en el universo literario español tienen la posibilidad de tener una editorial que haga ese trabajo, que haga el trabajo de edición de los libros. Y eso es una gratitud enorme que yo tengo con Tusquets y con todo el equipo de redacción. Muchas gracias, Leonardo. Aplausos para Tusquets. No siga. Bueno, yo lo resumo muy rápido. Cuando tienes a alguien con este talento, es muy fácil trabajar, es muy fácil, la verdad. Porque lo que tienes que hacer es no estropearlo, y es lo que hacemos. Pero el talento viene de serie. Donde más nos fajamos es con los títulos. Sí. Con los títulos es donde más nos peleamos, Juan y yo. Pero bueno, no nos ha ido mal, de momento. No nos ha ido mal. Había una pregunta por aquí, sí. Hola. Hola. Buenas tardes. Bueno, como todos los que estamos acá, todos somos grandes lectores y yo soy una gran lectora y soy una admiradora tanto de tu obra como de muchos escritores cubanos. He leído inclusive Paradiso, que yo sé que es uno de los libros más complejos y más difíciles. Y mi pregunta iba un poco por mi experiencia como lectora, fundamentalmente. ¿Qué pesa sobre ti más? ¿La trama o la trama, la literatura, el uso de las palabras? Porque hay una cosa que a mí realmente me encanta de muchos de los escritores cubanos que yo conozco, que es la manera en que juegan con el lenguaje. Muchas veces son muy poco ortodoxos, muchas veces yo digo que son prestidigitadores de la palabra y rompen reglas gramaticales. Y a veces cuando yo como lectora, pues la trama me fascina, pero ya me está gustando mucho más la forma como se escribe. ¿Qué pesa en ti? Esa es la pregunta. Sí, el proceso mío de escritura es muy simple. Yo empiezo a escribir una historia en la que sé a dónde quiero llegar, que es la intención, el para qué voy a escribir esa novela. ¿Y qué cosas van a pasar? Las voy descubriendo en la medida que voy escribiendo. Y termino una primera versión. Me ha pasado que al terminar la primera versión, por ejemplo, en novelas del personaje de Mario Conde, ahí al final descubro quién es el asesino. Porque lo importante era construir la historia y entonces ya eso me obliga después a regresar y esa trama darle una lógica. Pero eso es solamente en principio. Y que tal vez sea la parte más fácil, que es inventar una historia. El problema después es intentar escribirla lo mejor posible. Y ahí son una y otra versión que reviso y vuelvo a revisar, que doy a leer a algunos lectores cómplices que tengo. La primera, por supuesto, es Lucía, hasta tratar de que sea el mejor libro que yo sea capaz de escribir. El estilo es importante. Hay novelas que tienen juegos estilísticos diferentes. Por ejemplo, la novela de mi vida es una novela que tiene todo un sector que se desarrolla en el siglo XIX alrededor de la figura del poeta romántico José María Heredia. Está narrada en primera persona
y uso un lenguaje que es un falso lenguaje de novela romántica del 19. Y así, en Adiós Hemingway es un poco un estilo cortante, jugando con el estilo de Hemingway, de frases cortas, poca adjetivación, y así. Esto voy utilizando en cada novela el recurso narrativo y estilístico que mejor me permita expresar lo que quiero decir y que tenga un sentido literario. La gran fortuna que tenemos los escritores en lengua española es tener un idioma con esta enorme riqueza, esta enorme capacidad de decir tantas cosas y de ser tener tantos sentidos en cuanto a la expresión. Esa polifonía, la polifonía y la polisemia de la lengua, que también es algo que nos acompaña. Y tú mencionabas Paradiso. Paradiso es una catedral del idioma, pero García Márquez lo era, Carpentier lo era, Fernando del Paso, Palinuro de México es una cosa así que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que haya alguien que sea capaz de escribir con esta belleza? Y bueno, a eso uno intenta acercarse según su capacidad y según sus posibilidades. Y por último había una pregunta aquí. Sí. Creo que ya es la última. Hola, Leonardo, buenas tardes. Bueno, primero que todo, darte las gracias por hacer esta crónica de una generación que es la mía. Y también explicar estas cosas que pensamos alguna vez que se iban a perder en la memoria, la parametración, el proceso de profundización de la conciencia revolucionaria que sufrimos en las universidades y tantas cosas que ya... El libro yo lo llevo bastante adelantado y es decir que quería preguntarte algo específico sobre el libro. Estas dos ideas que tú planteas sobre el perdón y la redención, ¿piensas que podría tener un papel en el futuro de Cuba, de los cubanos que están en Cuba, los cubanos de la diáspora, podría tener un futuro posible? Bueno, has dicho algo primero que es importante, que es el rescate de memorias que se van perdiendo. Porque, como todos sabemos, todos los poderes, todos, esquilman el pasado y dejan de la memoria lo que les interesa, y hay otras muchas cosas que van desapareciendo. Ya he mencionado ahí una frase que nada más la puede entender un cubano, pero cuando se explica es muy fácil de explicar: procesos de profundización de la conciencia revolucionaria. Fueron unos procesos que vivimos en la universidad en los años 70, y el que no tuviera una conciencia profundamente revolucionaria podía ser expulsado. Y una razón para ser expulsado, por ejemplo, es que fueras gay o que tuvieras una creencia religiosa. Eran razones que podían... el otro día estábamos hablando con una compañera de mi esposa, Lucía, y contó la historia del grupo de estudiantes que querían expulsar de la universidad. Oigan esto, los querían expulsar de la universidad porque entraron a ver la misa del gallo en la Catedral de La Habana. Expulsados de la universidad. Y los salvaron porque hubo un grupo ahí de compañeros que los protegió. Bueno, yo creo que el único futuro posible de Cuba tiene que pasar por el perdón y por la redención. Un país que... España tiene una experiencia terrible con una guerra civil. ¿Qué pasó con la guerra civil? Esto fue una guerra fratricida, fue una guerra entre hermanos, y miren todo lo que le costó a este país, todo lo que todavía le cuesta a este país. Imagínate tú que empecemos a pelearnos entre nosotros, no solamente con las cosas con que se están peleando los cubanos ahora, y a veces esto de maneras bastante poco elegantes y bastante... el otro día sale una nota de mi presentación en Madrid por un periodista al que yo le tengo un cierto respeto, y tergiversa mis palabras tranquilamente para apoyar su posición. En algo que además está grabado. Yo dije, coño, habré dicho eso que él dice que yo dije, y lo busqué en el streaming de la presentación en Telefónica. Y digo, yo no dije eso.
Yo dije otra cosa y lo tergiversa para arrimar la sardina a su brasa, como se dice. Entonces, yo sé que hay muchos resentimientos y hay muchas razones para que existan los resentimientos, que hay muchos odios justificados, pero hay odios inventados. Hay odios inventados. Se inventan también muchos odios, porque tú lo sabrás, hay mucha gente que se han construido biografías que sabemos que no fueron. Gentes que dicen, no, porque yo cuando me marginaron en Cuba, y salió con un pasaporte diplomático o semidiplomático o casi diplomático a París. Entonces, bueno, ojalá la conciliación sea posible, porque es un país que se ha dividido, lamentablemente. La política lo ha dividido, la política es perversa, la política se aprovecha de la división, la política se aprovecha de eso, se alimenta con eso. Ustedes aquí en España lo saben, en el mundo lo sabemos. Entonces, bueno, ojalá que haya un futuro posible para Cuba de conciliación, porque creo que es la única manera en que podremos salir y llegar. El otro día me preguntaban, ¿y cómo tú te imaginas un futuro de Cuba? Bueno, mira, yo tengo una imagen que siempre es la que utilizo. Un futuro de Cuba es cuando un médico cubano, esos médicos que trabajan hoy en Cuba, a veces sin medicamentos, sin electricidad, sin condiciones, sin comida, y trabaja 8 horas y atiende a la gente y le salva la vida a la gente. Cuando ese médico cubano pueda vivir dignamente de su salario, estaremos empezando a tener un país normal y un país satisfactorio, y ojalá que podamos llegar pronto a ese país. Bueno, muchas gracias. muy bien. Donde